cantamos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor. Vamos a parar un segundo. Vale, esto era una prueba, ¿vale? Parece ser que siempre que estamos aquí, antes de empezar el culto, hay que animar a la gente. Y parece ser que cuando venimos el domingo no estamos lo suficiente preparados como para empezar directamente a alabar al Señor. Yo quería hacer ese pequeño experimento para que en esta mañana te des cuenta, para que en esta mañana reflexiones también. ¿Por qué la persona que tiene que estar aquí arriba te tiene que preguntar, ¿estás preparado para alabar al Señor? Sí, amén. Carlitos Reyes, amén. Hemos empezado con muy pocas ganas. No sé tú cómo estás en esta mañana, cada uno de vosotros, pero yo vengo con ganas y vengo dispuesto a alabar al Señor. Yo desde la primera nota que hago, ya mi adoración va plenamente para Él. Desde que entramos por esa puerta, nuestra actitud tiene que ser diferente. Porque estamos en la iglesia, donde vamos a alabar al Señor. Y nuestra actitud tiene que ser plenamente de adoración. Durante toda la semana nos vemos 1, 2 veces, todos. Pero los jueves y los domingos venimos aquí a adorar al Señor. Y no solo nosotros como músicos nos preparamos las canciones, sino también nos preparamos espiritualmente. Así que no solo hoy, que todos los domingos no te pille por sorpresa, que estés preparado para alabar al Señor, para dar lo mejor de ti. No sé cómo es tu relación con Dios, no sé cuánto tiempo le dedicas al Señor, pero si en este caso tú le dedicas los jueves y los domingos, solo da lo mejor de ti esos días. Da lo mejor de ti en esta mañana. A veces no entendemos la gran importancia que tiene adorar al Señor, la adoración. Y para mí es algo muy importante. Así que en esta mañana, si tú has venido con problemas, con preocupaciones, despójate de ellos en este momento para entregarnos limpios al Señor, para que toda preocupación que no nos permita centrarnos en la letra de la canción, que no nos permita disfrutar, desaparezca. Así que si en esta mañana tienes algo que te preocupa, si en esta mañana tienes algo que te mantiene intranquilo, dile al Señor, Señor, en esta mañana me entrego plenamente a ti, te entrego mis cargas, mis preocupaciones, y vengo limpio de corazón, Señor, para que tú hoy puedas llenarme de tu palabra. Entregarme plenamente a ti, Señor, para que tú en esta mañana me recargues las pilas, me recargues las fuerzas. Que mi mente no se distraiga en cosas que me puedan alejar de ti. Quiero en esta mañana entregarme plenamente, disfrutar de tu adoración. Así que si algo está rondando por tu cabeza, el qué vas a cocinar luego, a dónde te vas a ir, o en qué te vas a subir a la feria, olvídate en un momento de eso y céntrate en lo que hoy estamos aquí, en adorar al Señor y recibir de su palabra. Amén. Así que tómate un tiempo en esta mañana para despojarte de todo eso, decirle, Señor, aquí estoy yo aquí, Señor, me presento ante ti, Padre, para adorarte, para glorificar tu nombre.
Gracias, Señor, por estar en esta mañana aquí, Señor. Hoy nos disponemos a alabarte, Señor, de todo corazón. Y gracias por las personas que hoy están aquí, Señor. ¿Estás preparado para alabar al Señor? Te lo vuelvo a repetir. Amén. Así que vamos a alabar al Señor. Toda gloria, amén. Tómate un tiempo para saludar a la persona que tienes al lado. Corro a la fuente
fuente de agua viva. Vengo al que da abundancia y paz. Corro a la torre inconmovible. Corro a la fuente de verdad. Fuente de paz, fuente de luz, fuente de gracia y plenitud. Hoy corro a ti, alzo los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Eres mi fuerza, mi luz en la tormenta creeré, en el desierto gritaré. Fuente de vida, me corro a ti, alzo los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Eres mi fuerza, mi luz en la tormenta creeré, en el desierto gritaré. Fuente de vida es Jesús. ¿Quién tiene claro que Dios es fuente de agua viva? Amén. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso y inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, da tu gracia ángel de mi sol. Vencedores
Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Con esta canción digámosle al Espíritu Santo que venga a este lugar, que nos prepare para esta mañana. Que se pase por libertad por esta iglesia. Ven, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Ven y sánanos, Señor, ven y trae libertad. Ven, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Ven y sánanos, Señor, ven y trae libertad. Ven, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Ven y sánanos, Señor, ven y trae libertad. A ti, al único que anhelo, al único que espero, solo a ti. A ti, mi único motivo, mi único sentido de vivir. Con mis manos levantadas, dirijo hacia ti mi voz en adoración. Ven, desciende sobre mí, Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Ven, ya no busques más, hoy toma tu lugar, desciende sobre mí. A ti, al único que anhelo, al único que espero, solo a ti. A ti, mi único motivo, mi único sentido de vivir. Con mis manos levantadas, dirijo hacia ti mi voz en adoración. Ven, desciende sobre mí, Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Ven, ya no busques más, hoy toma tu lugar, desciende sobre mí. Dile ahí al Señor dónde estás. Ven a este lugar, Señor. Sabes, la promesa de Dios es que el Señor está allí donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. No necesitamos invitar al Espíritu Santo a que descienda, ya está. Pero en esta canción le estás diciendo: Señor, quiero más de ti.
Señor, te necesito. Señor, te invito a que vengas en este momento para ser dueño, Señor, de mi vida. Así que te invito a que le digas esto al Señor, le digas: ven, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Ya estás aquí, Señor, pero quiero ser yo el que ahora pueda sentir tu presencia de una forma especial. ¿Se lo decimos juntos? Ven, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Ven y sánanos, Señor, ven y trae libertad. Ven, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Ven y sánanos, Señor, ven y trae libertad. Sí, Señor, eso es lo que como iglesia deseamos. Deseamos que traigas sanidad, deseamos que traigas libertad, Señor, sobre cada vida, sobre cada uno de nosotros. Y, Señor, lo hacemos desde la fe y desde el conocimiento y la confianza de que tú escuchas la oración de tu pueblo. Señor, queremos pedirte que en esta mañana tu presencia en este lugar, Señor, pueda ministrar nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte a que puedas traer tu ofrenda, tu diezmo delante del Señor. Quiero que lo hagas, siempre decimos, desde la gratitud. Quiero invitarte a que seas generoso. Quiero invitarte a que hoy puedas traer una ofrenda especial. Tú ya a esta altura ya sabes lo que significa generoso. No significa poner grandes cantidades. Significa tener un corazón de verdad agradecido delante de Dios. Dice la palabra de Dios: el Señor ama al dador alegre. Que ninguno ofrende por tristeza ni por necesidad. Esa es la directiva que nos da el Señor a la hora de traer nuestra ofrenda y nuestro diezmo. El Señor quiere que seamos generosos. La Biblia dice que allí en el libro de los Hechos, ninguna persona que se congregaba pasaba necesidad, porque todos tenían en común todas las cosas. A ese grado de generosidad habían llegado. Así que te invito a que seas generoso, que cuando ofrendes digas: mi ofrenda sirve para que haya alimento en la casa del Señor, para que ningún hermano pase necesidad, para que podamos pagar, para que podamos estar bien, como también parte de nuestro testimonio en este lugar, para que podamos mejorar las instalaciones, pero también para que los recursos sirvan para que otras personas puedan conocer el nombre del Señor. Y por supuesto siempre recordando que cuando tú das a Dios, el Señor siempre provee. Quiero hacerte una pregunta. Levanta la mano solamente con sinceridad los que hayan vivido esto. ¿Has experimentado en tu vida que cuando eres generoso con la obra de Dios, el Señor te bendice? Mira si hay personas que lo han experimentado, si hay personas que lo hemos experimentado. Así es Dios. Dios no te saca el dinero, ¿sí? Dios no te quita el dinero. Dios no es un Dios consumista. Dios te permite, te da el privilegio de participar en la extensión del reino de Dios. Tu dinero es semilla que se siembra en otros corazones, y eso se traduce en almas salvadas para la gloria de Dios. Amén. Dile así: ven, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Sí, Señor. Ven y sálvanos, Señor, ven y trae libertad. Ven, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Ven y sánanos, Señor, ven y trae libertad. Sí, Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ahora queremos pedirte que tú estés tocando aquellas vidas necesitadas, Señor, allí donde hay falta de salud, allí donde hay enfermedad. Queremos pedirte que tu mano de sanidad
esté viniendo sobre la vida de cada enfermo, de cada persona que necesita de tu sanidad. Señor, creemos en tu sanidad y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que una unción de sanidad venga sobre aquellos que están necesitando, que tú estés mejorando, que tú estés trayendo salud física. Señor, también si hay alguna persona oprimida, si hay alguna persona que está teniendo algún tipo de cadena, algún tipo de atadura, Señor, a cualquier cosa que le impida llegar a cumplir tus propósitos, Señor, en el nombre de Jesús, que la unción de tu presencia, Señor, pudra todo yugo y rompa toda cadena en este momento. Señor, pedimos libertad para cada uno de nosotros, que podamos ser libres para adorarte y para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Gracias, chicos, por ministrarnos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, qué bueno. Pues, qué bueno que es poder compartir la palabra del Señor, sobre todo cuando entendemos por qué es importante compartir la palabra del Señor. Esta semana estaba escuchando alabanzas. Sé que muchos hermanos escuchan alabanzas. Yo a veces les visito a algunos, voy a lugares donde ustedes están y veo que la alabanza es omnipresente, está en todos los lugares. Siempre veo al hermano con su móvil trabajando y con la alabanza, que la verdad que es increíble, ¿no? Bueno, esta semana estaba escuchando una canción de las antiguas, como le dicen algunos de ustedes, de las viejitas, que no son tan viejitas realmente, si se dieran cuenta, son bastante nuevas, pero nosotros le llamamos las viejitas, porque siempre vamos renovando, ¿verdad? Y en una de esas canciones de Marcos Witt, no sé si alguno seguramente la reconocerá enseguida, él pregunta ¿por qué lo hago? No sé si se acuerdan de esa canción, dice el estadio está desierto, las multitudes se marchan ya y tal, y él como que en el camarino se hace esa pregunta, Señor, ¿y por qué lo hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué dejé mi familia, la comodidad de mi casa, el amor y el abrazo de mi esposa, de mis hijos, para estar en este lugar? Y entonces dice, es por ti, ¿no? Y realmente me hace recordar muchas veces que cuando predicamos, cuando hablamos del Señor a otras personas, cuando vienes al templo, a lo mejor entre semana, a limpiar, o los pastores pesados que son, te llaman a una reunión por Zoom o que hay que venir a la iglesia para hacer algún tipo de actividad, ahí estás. Y eso es por Él. Lo hacemos por Él, porque entendemos que de verdad el Señor merece nuestra excelencia, merece que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor, como nos enseña la palabra de Dios. Así que qué bueno es poder entender que cuando predicamos, cuando ministramos, cuando servimos, lo estamos haciendo, porque entendemos que el Señor merece eso y mucho más. ¿Sí? Mira, cuando hablamos de predicación, estamos hablando de una palabra sublime. Estamos hablando de una palabra que es tremenda. No porque haya una persona delante que la va a predicar. ¿Sabes? En el momento de la predicación lo menos importante es el pastor, o por lo menos debería de serlo. Si vas alguna vez a algún evento porque predica el pastor fulanito de tal, qué bueno. Si lo haces porque ese hombre es un hombre ungido o una mujer ungida y predica la palabra de Dios. Pero lo importante nunca va a ser ese predicador. Lo importante siempre va a ser el objeto de la predicación. Jesucristo es lo importante en cada predicación. Yo quiero hablarte de Él, de Jesucristo. Quiero hablarte de nuestro Señor. Tenemos un Dios de amor. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios tiene amor? No porque lo repetimos a cada rato, yo sé que en la iglesia constantemente estamos diciendo Dios es amor, Jesucristo me ama, sino porque de verdad experimentamos el amor de Dios.
Cristo es el reflejo del amor de Dios. De tal manera nos amó que envió a su Hijo a morir por nosotros. Por lo tanto, Cristo es el paradigma del amor. No hay nadie que ame como nos ama Cristo. Nos amó con un amor sacrificial. Pero tenemos alguna experiencia en la Biblia de momentos en que Jesús se enfadó, y se enfadó bastante. En una ocasión había un muchacho endemoniado que tenía evidentemente muchos problemas personales. El demonio le atacaba de tal manera que a veces lo dejaba como muerto. Necesitaba urgente la administración de Jesús en su vida. Y Jesús, cuando ve la situación, en lugar de ir directamente al muchacho que estaba sufriendo, se dirige a la multitud y se enfada. Y les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Es decir, vamos a traducirlo en lenguaje nuestro: no lo soporto más. De repente, Jesús está con sus discípulos y les hace una pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Jesús se alegró mucho y dijo: Pedro, bienaventurado eres. Eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que mi Padre te lo reveló, que está en los cielos. Pedro se envalentonó, quedó bien, ¿no? Porque Jesús le había puesto la medallita. Y acto seguido Jesús dice: quiero que sepan que me queda poco para estar con ustedes. Y Pedro quería una segunda medalla y dice: Señor, que eso nunca te suceda. ¿Y qué hace Jesús? Se enfada. Apártate de mí, Satanás. Y Pedro dijo: ¿para qué habré hablado? Con lo bien que había quedado antes. Jesús en muchas ocasiones se enfadó. Y quiero hablarte quizás de la más gráfica de todas esas oportunidades en la que vemos a Jesús. Quiero leerte el pasaje. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Y dice así: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: sacad esto de aquí. ¿Cómo os atrevéis a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. ¿Conocían este pasaje? Sí, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Jesús tomara esta actitud tan, no sé si llamarle violenta, porque Jesús no era violento, ¿vale? Pero aquí vemos casi una línea roja allí, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús con el látigo, no sé si le habrá llegado a pegar a alguien, pero parece ser que intimidó bastante, ¿no? Tirando las mesas, tirando por el suelo todo, diciéndole a los comerciantes que allí estaban: váyanse, saquen todo esto de aquí. ¿Qué llevó a Jesús a tomar esa actitud? ¿Estaba pecando Jesús en ese momento? Por favor, espero que nadie lo dude. No, Jesús jamás pecó, ¿ok? Pero aquí hay parte del amor. ¿Sabes que el amor incluye a veces la ira? Te hago una pregunta muy fácil y lo vas a entender. Si alguien se mete con tu hijo, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar el látigo, ¿a que sí? No se meta nadie con los tuyos. Eso mismo estaba haciendo Jesús en este momento. ¿Por qué pasaba esta situación? ¿Por qué estaba esta
esta escena tan violenta y tan extraña. A mí me llaman la atención muchas cosas. Entre otras muchas, me llama la atención la autoridad de Jesús. Es como si alguien ahora viene, entra por la puerta y empieza a sacar el látigo y empieza a mover las sillas y dice, váyanse todos de aquí. ¿Qué haríamos nosotros? Yo me plantaría delante y diría, ¿tú quién eres para venir a hacer esto? ¿No? ¿De dónde has sacado tú? Vete con tu ira a otro lugar. Aquí no es el lugar para que hagas estas cosas, ¿verdad? Por lo menos defenderíamos, porque ¿qué hace esa persona desubicada haciendo este tipo de actos en este lugar? Más o menos es lo que pasaba. ¿Qué pintaba Jesús allí en el templo donde eso estaba instaurado ya y estaba institucionalizado de a saber hace cuánto tiempo? Y la gente seguía comprando y la gente seguía montando ese mercado allí en el templo. Me llama la atención la autoridad de Jesús, que ni los soldados, ni los sacerdotes, ni los fariseos, ningún religioso, ninguna persona, ni siquiera los propios mercaderes, que de eso dependía su negocio, se atrevieron a decirle a Jesús que parara un poco el carro. Jesús tuvo tanta autoridad en ese momento que todos se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal y que quien les estaba reprendiendo realmente tenía autoridad para hacerlo y tenía razón. Así es como funciona la reprensión de Dios. No hay manera de cuestionarla. Cuando Jesús nos reprende, sabemos que es por algo. Sabemos que tiene razón lo que nos está diciendo. Pero quiero llevarte al final de este pasaje que acabamos de decir. Dice que los discípulos, y creo que eso tiene que ver con la actitud que Jesús tuvo en aquel momento, se acordaron de una profecía. Una profecía que dice, el celo de tu casa me consumirá. ¿Cómo sería el celo de Jesús por la casa de su Padre que le indignó lo que allí se estaba haciendo? Y yo te pregunto, ¿te indignas a veces? ¿Tienes celo por los negocios de Dios? ¿Te indigna ver cómo a veces personas en el nombre de Dios hacen barbaridades? ¿Dónde estaban instalados aquellos mercaderes? Se habían metido en el patio del templo. Y alguno puede decir, bueno, es como si aquí cogiéramos, yo qué sé, la cafetería, que solamente la utilizamos al final del culto para tomar un café, pero el resto de la semana eso no se utiliza para nada. Bueno, vamos a ponernos allí, que ahí no se utiliza. El patio del templo era un lugar de gracia. El patio del templo era un lugar especial. Allí podían ir los gentiles. Allí podían ir todos aquellos que no eran judíos. Y el templo estaba construido de tal manera que desde el patio tú podías escuchar la palabra de Dios que se estaba predicando dentro. Eso tiene un simbolismo. El simbolismo es que cualquier persona se puede acercar a Dios y escuchar la palabra de Dios, aun cuando no sea parte del pueblo elegido. Dios tiene misericordia para todos. Pero si tú ocupas el patio para que otros puedan venir, ya no hay gracia, ya no hay misericordia para ellos, no tienen sitio. Es quitarle el lugar a aquellos que lo están necesitando. Se metieron en el patio de los gentiles, no permitiendo que otras personas pudieran escuchar la palabra de Dios. ¿Lo que estaban haciendo era mal? ¿Era un negocio ilícito? No, estaba bien, estaba perfecto. Seguramente, todo judío, y más en aquellas fiestas de las Pascuas, tenían que llevar sus ofrendas para el templo. Tenían que llevar sus ofrendas para la expiación de sus pecados. Tú llevabas palomas, si eras una persona de condición humilde, podías llevar corderos, podías llevar bueyes, y todos los animales que estaban establecidos para ello, tenías la oportunidad de llevarlos allí y ofrendar, y que el sacerdote orara a través de esas ofrendas para perdón de los pecados. Esa era la metodología que se utilizaba. Pero juntamente con esto vino el negocio. Tú traías tu corderito de casa, que lo podías hacer perfectamente, y el sacerdote que estaba en la puerta lo examinaba, porque tenía que ser un animal perfecto,
y decía, no, es que este animal no está perfecto, mira la pezuña cómo la tiene mal. Se inventaba o le encontraba algún fallo, cómpralo allí que ahí te venden animales perfectos. Entonces tenías que ir a comprarlo a ese lugar. Y entonces invalidaban lo que tú traías. Negocio. Si no lo traías está perfecto, lo comprabas allí, hasta ahí estaba todo bien. Luego estaba en la mesa de los cambistas. La mesa de los cambistas, ¿por qué era? Porque venía gente de todos lugares, cada uno venían con sus monedas, no tenían entonces como tenemos hoy en día casas de cambio, el banco te cambiaba, podías pagar con tarjeta, no señor, tenías que llevar tu dinero, pero solo se aceptaba dinero del lugar, como es lógico. Entonces estaban los cambistas, allí te cambiaban el dinero que tú traías por el dinero que utilizaban allí en Jerusalén. El tema es que ahí venía la usura. ¿Sabes lo que es la usura, no? Sí, tiene que ver con dinero. La usura es abusar de los intereses, es decir, ponerse en una posición superior y abusar porque no te queda otra. A ver, la moneda de Jerusalén vale tanto, bueno, vale, sí, pero yo te voy a cobrar que vale mucho más, así yo también gano dinero, porque ese es mi negocio. Entonces tú traías el equivalente a 20 y a lo mejor te pagaban solo 10. Usura, es decir, negocio. Cuando Jesús vio eso, se indignó. Y si quieres ponerle un título al mensaje de hoy, el celo por tu casa me consume. Jesús se indignó. Jesús se indignó cuando vio que personas negociaban con la salvación, con la gracia. Que personas negociaban con la posibilidad de que otros pudieran encontrar a Dios. Y no lo hacían desde el servicio o desde una posición de facilitadores, sino todo lo contrario. Jesús se enfadó mucho. Yo quiero llevarte a otro terreno. La Biblia nos dice que nosotros somos casas de Dios. Y la pregunta es, ¿qué hará Jesús cuando venga a juzgar lo que es su casa? ¿Cómo nos encontrará? ¿Estamos en condiciones de que Jesús nos felicite o que Jesús nos diga que está todo bien? ¿O tiene que sacar el látigo en nuestras vidas? Mira, hay un modelo de tabernáculo. ¿Te acuerdas el tabernáculo? Antes del templo, el pueblo de Israel tenía un templo portátil que se llamaba el tabernáculo. Y en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículos del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. ¿Qué nos está diciendo esto? De que es verdad, había un tabernáculo físico, había una tienda de campaña que hacía la función de templo, pero dice que Jesús se sienta en el verdadero tabernáculo, es decir, en nuestro corazón. Un tabernáculo que no está hecho por hombres, sino que está hecho por Dios. Como podemos observar, el tabernáculo en el desierto fue hecho por el hombre, por supuesto, por instrucción de Dios, ¿sí? Pero este tabernáculo, es decir, nosotros como hijos de Dios, lo levantó Dios, no lo levantó el hombre. Hay una pequeña diferencia. Allí en Éxodo, cuando el Señor le da a Moisés las instrucciones, le dice claramente, allí Éxodo 25:40, procura que el tabernáculo, lo digo así un poquito con mis palabras, procura que el tabernáculo se haga exactamente como yo te he dicho. Es decir, Dios le dio las instrucciones para que los orfebres, los artesanos, todos los que iban a participar en la confección y en la construcción del tabernáculo lo hicieran tal
como el Señor les había dicho. Había instrucciones claras al respecto. Dios le mostró a Moisés todas las características que tenía que tener ese tabernáculo. Moisés tuvo que subir al monte para ver el modelo. Pero Dios fue tan bondadoso para nosotros, para con cada uno de nosotros, que nosotros no tuvimos que ir a ningún lugar para ver el modelo. Dios nos envió el modelo. ¿Quién es el tabernáculo perfecto? Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo de tabernáculo. Es decir, vamos a traducirlo a lo práctico. Jesús es mi modelo de ser humano. Jesús es mi modelo de persona. Él me mostró cómo tiene que ser el templo que Dios quiere que sea. Y vuelvo a preguntarte, ¿estás cerca del modelo o estás alejado del modelo que Jesús quiere que tú y yo seamos como ese tabernáculo? Mira, el tabernáculo de Moisés tenía 3 áreas. Primero estaba el atrio. ¿Sí? En el atrio se encontraba el lugar de los sacrificios, se encontraba un lugar para lavarse las manos. Luego tenías el lugar santo. En el lugar santo era donde el pueblo era ministrado. Allí los sacerdotes ministraban la palabra al pueblo de Dios. En ese lugar estaban la mesa de los panes, estaba el candelabro. Es decir, habían algunos elementos que no es el momento de hablarlo porque sería muy largo. De alguna manera eran símbolo de Jesucristo. Por lo tanto, significa que en ese lugar, ya desde el principio, desde tiempos de los israelitas, había promesa de un Mesías. Era el lugar santo donde el pueblo tenía que ser ministrado. Y luego estaba el lugar santísimo, el tercer lugar del tabernáculo. Allí estaban solamente las tablas de la ley, el arca de Dios, y allí podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquiera, una vez al año, para expiar los pecados de todo el pueblo. 3 lugares. Tú llegabas, ofrecías tus sacrificios, lavabas tus manos, es decir, cuando entras al templo es el momento de entender que yo necesito ser purificado. Pero sigo entrando y es el momento de entender que sigo necesitando una purificación interna, es decir, necesito ser ministrado por Dios. Y en el lugar santísimo sé que la presencia misma de Dios tiene misericordia para mí. Por lo tanto, en el atrio, que era el lugar de los sacrificios, digámoslo así, el atrio es como la carne. El lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu. En el atrio, que decíamos que era la carne, nos presentamos como sacrificio vivo a Dios. En el lugar santo, el alma, adoramos a Dios. Y en el lugar santísimo, el espíritu, tenemos intimidad continua con Dios. Me encanta esta ilustración porque nos ayuda a entender cómo el Señor quiere comunicarse con nosotros. Y fíjate que el pueblo iba a la presencia de Dios. Mi pregunta es, en mi vida diaria, ahora piensa en cualquiera de las cosas que haces. Si el Espíritu Santo te muestra algo que no está bien, pues toma nota. Pero la pregunta es, en cualquiera de las cosas que haces en el día, ¿puedes notar que necesitas purificación? ¿Puedes notar que necesitas adoración? ¿Puedes notar que necesitas intimidad? Porque eso es lo que Jesús quiere enseñarnos a través de esta palabra que nos enseña que tú y yo somos templo del Espíritu Santo y que Jesús está allí. Mira, Jesús no va a estar siempre con el látigo. De hecho, lo vemos esa única vez en todo el Evangelio durante 3 años. Pero el látigo en algún momento hay que sacarlo. El látigo en algún momento va a aparecer. ¿Por qué? Porque significa juicio. Y Él es el único que puede sacar el látigo. Por lo tanto, es importante que tú y yo estemos preparados y que entendamos, así como Dios, a través de Jesucristo, tuvo celo por lo que pasaba en su casa física en el templo de Jerusalén, tú y yo tenemos que tener celo por cómo está nuestra vida interior. Tú y yo tenemos que tener celo para que mi
el templo del Espíritu, sea un lugar puro, un lugar verdaderamente apartado para el Señor. ¿Por qué Jesús tenía ese celo? Primero porque Dios ordenó que su casa, es decir, el tabernáculo, fuese santificado, fuese ungido, fuese guardado limpio. No siempre estuvo así, ¿eh? Muchas veces estuvo descuidado. Hay situaciones en el Antiguo Testamento en donde vemos a algún rey que quiso volver a la voluntad de Dios y le tocó mandar a todos los sacerdotes a limpiar todo lo que había en el templo. El templo llegó a estar en ruinas. Y Dios quiere que el templo esté limpio, esté ordenado. Y no me estoy refiriendo precisamente al polvo y a la suciedad. Me estoy refiriendo a la vida de santidad. ¿Por qué otro motivo Jesús tenía este celo? Porque en el tabernáculo se encuentra o se efectúa el encuentro más hermoso que una persona puede tener, que es el encuentro entre Dios y el hombre. El templo tiene que estar en condiciones. Si tú sabes que vas a verte con un familiar que hace años que no ves y al que quieres muchísimo, ¿sí? Y de repente sabes que tal día esa persona va a aparecer, ¿qué lo vas a llevar? ¿Al basurero para ese encuentro? ¿Lo vas a llevar al patio de atrás de la casa del vecino que nunca la limpia? ¿Ese es el lugar adecuado para ese encuentro especial? ¿Lo vas a llevar al barrio más marginal de tu ciudad, donde hay inseguridad? ¿Verdad que lo vas a llevar al mejor sitio? ¿Lo vas a llevar, si es en tu casa, vas a dejar tu casa, vamos, como los chorros del oro? Porque estás ante una cita especial. Cuando tú y yo nos encontramos con Dios, necesitamos que el templo esté limpio. Necesitamos que el templo esté preparado. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Mira, Jesús también tenía celo por su casa, porque Jesús se estaba dando cuenta de que no se le estaba dando la importancia que la casa de Dios tenía que tener. ¿Realmente la casa de Dios es un mercado? ¿Realmente la casa de Dios es un lugar donde yo puedo hacer mis negocios y donde yo puedo engañar y donde yo puedo generar todo tipo de usura y todo tipo de cosas que no son correctas? Si lo traduzco a mi vida, ¿de verdad tengo que convivir con el pecado y tengo que alimentar el pecado en mi vida? ¿No se va a enfadar aquel que es dueño de ese templo? Y Jesús también tenía celo por su casa, porque el templo es una casa de oración. Es un lugar de encuentro, como decíamos. Es el lugar donde habita el Señor. Y yo no puedo convertirlo en otra cosa. Mira, esto a veces se entiende muy mal, porque hay gente que lo lleva a un terreno tan literal y lo lleva a un terreno tan fanático que pierde el propósito. Me acuerdo hace muchos años, un hermano en nuestra iglesia, la iglesia donde yo vengo desde mi niñez. Allí en la iglesia solamente se podía tocar el órgano eléctrico en el mejor de los casos. Si fuera que no fuera eléctrico, mejor, ¿vale? Porque la electricidad parece que venía del diablo también. Ni les cuento, olvídense de poner una guitarra, una batería. Bueno, una batería ya era algo así como una puerta abierta al infierno. Yo creo que debería estar ahí la puerta. Y entonces te caías de cabeza al infierno si tocabas una batería dentro del templo, ¿vale? Hasta que con el paso de los años, pero les hablo muchos años, se consiguió que también el grupo de alabanza tuviera una batería. Bueno, había un hermano de la iglesia que desde ese día jamás volvió a entrar al templo. Iba a la iglesia porque había que ir, pero se quedaba en un pequeño murito que había en la entrada. Y allí se quedaba y él decía, el atrio del Señor no fue construida para que pongan allí una batería. Allí solo tiene que estar el púlpito. Y casi que le escuchaba gemir por dentro, ¿no? Creo que estaba mal entendido. Yo creo que ese hermano amaba mucho, porque le conocía ya está con el Señor. Amaba mucho a Dios, pero era un amor malentendido. En la casa de Dios, cualquier cosa, batería, luces, humo, porque habrás escuchado alguna crítica seguramente alguna vez de alguien que dice que eso no puede estar en el templo. Si esas cosas sirven, ¿vale?, para que una persona conozca a Cristo,
Gloria a Dios. Eso es el propósito. Es decir, si esos mercaderes hubieran estado allí con el propósito de traer gentes a los pies de Dios, Jesús hubiera estado feliz de que su casa se hubiera convertido en un mercado. Pero no era el caso. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Decimos, no, yo, voy a pecar, pero como Dios es tan bueno, tan misericordioso, luego me arrepiento, echo 4 lágrimas y me va a perdonar. No. Lo más lógico es que saque el látigo. Se trata de una actitud del corazón. Se trata de algo que tiene que ver con comprender los propósitos de Dios. Y todo esto en el marco de la santidad. ¿Sabes lo que significa santidad? Sé que lo repetimos continuamente, pero el diablo va a intentar borrar el concepto de tu mente. Santidad significa apartado para algo, consagrado para algo, en este caso consagrado para Dios. Si tú estás consagrado para Dios, no hay lugar en tu vida ni en mi vida para nada que sea diferente a los propósitos de Dios. Una vez a un joven se fue a una discoteca. En principio no pasa nada malo por ir a una discoteca, ¿vale? Lo malo es lo que se hace dentro de las discotecas, lo que se consume dentro de las discotecas, las actitudes que tú sabes perfectamente que todo el mundo tiene cuando entra a una discoteca. No te engañes, ¿eh? No vas a escuchar música, vas a ligar, ¿sí? Y a todo lo que venga después de eso. Lo demás es tontería, ¿vale? Entonces, y esta persona, este joven cristiano fue a la discoteca y él se autoengañó y dijo, no, yo voy a ir a la discoteca, pero voy a ir a la primera chica con la que baile, yo le voy a hablar que soy cristiano y que quiero que conozca a Cristo. Entonces empezó a bailar ahí con una chica y en medio del baile, pues él envalentonado, cervecita en mano, le dijo, yo es que soy cristiano. Y la chica se paró así en seco y le dijo, ¿tú eres cristiano? ¿Y qué haces aquí? Y él cuenta en su testimonio, ese es un amigo mío, dice, el Señor me habló a través de esa chica. ¿Qué hago yo en ese lugar? Yo ahí no iba a evangelizar a nadie. Tiene que ver con esto, tiene que ver, la santidad es eso. ¿Qué hago yo en lugares donde no edifica mi vida, donde estoy ensuciando el templo de Dios? Y estamos hablando de discoteca, pero puede ser tu trabajo, puede ser tu casa. Cualquier lugar se puede convertir en un lugar inmundo cuando tú y yo damos lugar a lo que no le tenemos que dar lugar. Por lo tanto, ¿entendéis cuando hablamos del celo que el Señor tenía por su casa? ¿Por qué el Señor sacó el látigo? Porque en algún momento tenemos que entender, por las buenas o por las malas, que Él demanda santidad de nosotros. ¿Cuál es el modelo de la casa? Mira, tenemos un modelo. Dios le dijo a Moisés, mira, como decíamos recién, haz que se cumpla tal como yo te lo he dicho. Ese es el modelo. Y si ustedes leen allí cómo el Señor le dijo al pueblo que tenía que construir el tabernáculo, están todos los detalles para que el pueblo construya, según las instrucciones de Dios, aquel tabernáculo. Moisés construyó el tabernáculo de acuerdo con el modelo que Dios le había mandado. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? A diferencia de aquella ocasión en que Dios le habló a Moisés, Jesús le dijo a la gente, aprended de mí. Ese es el modelo. Jesús le dijo a la gente y nos dice a nosotros, aprendan de mí, lean en la Biblia, estudien cómo viví yo cuando estuve entre ustedes, para que sepan cómo tienen que mantener el templo del Espíritu Santo, cada uno de ustedes. El apóstol Juan dijo lo siguiente, quiero leerte ahí en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y dice así, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Juan 1, del 1 al 5. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla.
el tabernáculo, Cristo, estaba desde el principio y Él es la luz. Él es la guía. Y fíjate lo que dice un poquito más adelante. Seguimos en Juan capítulo 1, ahora desde el versículo 14 al 16. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en grito proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esa luz, ese Jesús que era desde el principio, se hizo hombre, se hizo como nosotros para mostrarnos cómo tenemos que vivir, para mostrarnos cómo Dios quiere que tú y yo vivamos y que lo hagamos desde la santidad, desde su luz. Dice la palabra de Dios que allí donde hay luz, no hay tinieblas. En alguna ocasión el propio Juan nos dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el santo con aquellos que viven en pecado? ¿Qué comunión tiene la santidad de Dios con el pecado, que es fruto de la desobediencia del enemigo? Hay una frase que habla del corazón del apóstol Pablo. Allí en Gálatas capítulo 4 versículo 19, él dice: queridos hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El apóstol Pablo entendía que cada vez que una persona nacía de nuevo era como un parto personal, era un esfuerzo personal. ¿Pero por qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es celo. Yo no le hablo a una persona de Cristo, levanta la mano, se bautiza y bueno, gloria a Dios, ya el hermanito ya viene a la iglesia. La pregunta es: ¿Cristo se está formando en él? ¿Cristo está siendo el modelo para que esa persona viva esa vida de santidad? Eso es celo. Dolores de parto significa me preocupo por ver cómo otros también están creciendo. No es solamente un trabajo del pastor, es mi trabajo, porque aquel que ha conocido hace poco a Cristo necesita un modelo. Y qué bueno si ese modelo puedo ser yo. ¿Sabes lo más triste que pasa en las iglesias? Es cuando un hermanito encuentra a otro en un lugar donde no tiene que estar. Y el otro, para justificarse, le dice: bueno, no pasa nada. Si ya ves que todo da igual, ven. Y el otro dice: ah, bueno, esta es la vida cristiana. Puedo tener un pie allí y otro pie dentro de la iglesia. Total, el hermanito lo hace. ¿Sabes lo que ha pasado ahí? Lo mismo que le pasaba al apóstol Pablo. Aprended de mí, decía Pablo, como yo aprendí de Cristo. Si tú aprendes de uno que no aprendió de Cristo, sino que aprendió de la carne, a manejarse un poco en el mundo y un poco en la iglesia, así le va a ir el que viene detrás. Tenemos que seguir a Cristo, no a aquel. Y si ves a un hermano que está en un lugar que no tiene que estar, en lugar de sacar el látigo y cortarle la cabeza y darle latigazos 40-1, como hacían los romanos, no. Le vamos a amar y le vamos a restaurar. Pero no vamos a hacer lo que hace esa persona. La idea es exhortarnos los unos a los otros. Hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Para que eso suceda tenemos que tener celo por la casa. Para que eso suceda tenemos que tener celo porque nuestra vida sea una vida de santidad. Celo tiene que ver con un corazón apasionado. Dios celó a su pueblo de tal manera que hizo todo lo necesario para ponerlo en un lugar de renombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que nuestros hijos sean pordioseros? ¿A cuántos aspiran que su hijo viva debajo de un puente pidiendo dinero? A que ninguno. Dios tampoco. ¿Sabes? Si tú estás viviendo una vida cristiana, permíteme la expresión, miserable, si ves que tu vida cristiana es
todo tristeza, todo derrotas. Algo está pasando en tu vida. Algo no está bien. Y que sepas que esa no es la vida que Dios quiere para ti. Dios te quiere allá arriba. Dios te quiere en los lugares celestes juntamente con Cristo. Fíjate lo que dice allí en Zacarías, el profeta Zacarías, allí al final del Antiguo Testamento, capítulo 8, versículos 2 y 3. Hay una declaración del profeta y dice así: así dice el Señor Todopoderoso. Siento grandes celos por Sión. No celos de que estaba celoso, sino celo de pasión. Son tantos mis celos por ella que me llena de furia. Y así dice el Señor: regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad. Y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de santidad. Ahí nos quiere el Señor, en la verdad y en la santidad. El Señor estaba viendo que su pueblo estaba viviendo en todo lo contrario. Y el Señor le dice a su pueblo: yo quiero que estéis por allá arriba, porque os amo y quiero que estéis allí. Por lo tanto, una vida cristiana miserable no es lo que Dios diseñó para ti. Y eso tiene que ver con celo. Y la pregunta es: ¿cómo estamos trabajando para que nuestra vida cristiana no sea esa vida miserable, sino que sea esa vida de victoria en victoria que nos dice la palabra de Dios? Somos tabernáculos vivientes, somos tabernáculos santos, somos apartados para el Señor. Dios habita en nosotros. El apóstol Juan escuchó las palabras de Jesús cuando habló de esto. Ahí en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice: y yo pediré al Padre, y os dará otro consolador para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive en vosotros y estará en vosotros. ¿Qué significa? Que en esta lucha por mantener nuestra casa limpia, en esta lucha por tener el templo del Espíritu Santo en condiciones, no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros, nos ayuda, tenemos la mejor ayuda. Si estás luchando con algún pecado, si estás luchando con algún vicio, si estás luchando con alguna cadena, si estás luchando con algún tipo de situación en tu vida que te tira abajo y que no te deja subir, que sepas que el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo está ahí para romper todo yugo. Dice la palabra de Dios eso, dice: la unción pudre el yugo. ¿Sabes lo que es un yugo, no? ¿Saben lo que es? ¿Sí? Los bueyes, para poder funcionar bien juntos, se les pone una madera muy pesada que tiene la forma de su cuello arriba y van los dos juntos. Es imposible que cuando están uncidos por el yugo puedan soltarse de él, a menos que la madera esté podrida, que la madera esté rota. Dice que la unción pudre el yugo. Por lo tanto, cuando la unción significa el aceite de Dios, el aceite de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su presencia rompe cualquier cosa que nos esté atando a esto, al pecado, a una vida de mundo. Y por ese motivo, cuando tenemos la presencia del Señor en nuestra vida, tenemos la presencia de aquel que nos ha dado nada más y nada menos que a su Espíritu Santo para que esté en cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo celo? Vuelvo a preguntarme. Porque la casa de Dios estaba siendo ocupada por animales, por vendedores, por cambistas. No era un tabernáculo de Dios, era una feria, era una casa de usura y no es el objetivo. Y ahí viene la pregunta. Si Jesús tuviera que venir a ordenar tu casa, ¿qué encontraría? ¿Qué hay desordenado en tu vida que recibiría el látigo del Señor?
Vuelvo a recordarte, el Señor no hizo para destruir. Jesús no hizo para destruir nada. Jesús lo que estaba haciendo era purificando. El fuego es purificador. No es agradable pasar por el fuego. Cuando viene el fuego de la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene el conflicto, no es agradable. Pero tú y yo tenemos que salir fortalecidos. Tú y yo tenemos que salir purificados. El apóstol Pablo nos dice, tenemos una base sólida. Jesucristo es la base sólida. Eso no va a cambiar. La pregunta es, ¿qué estás edificando encima de la base? ¿Qué materiales estás utilizando? ¿Estás usando palitos, hojas secas? Se puede hacer una cabaña con eso. ¿Cuerdas? ¿O estás utilizando materiales un poquito más fuertes? Hormigón, yo qué sé, cualquier material fuerte de construcción, piedra, porque dice que va a venir el fuego de la prueba y lo que hay encima de la base se va a quemar. Dice la palabra de Dios que si es hojarasca, que si es palitos, todas esas cosas, no, nada va a quedar. Pero si has construido con oro, con plata, con piedras preciosas, después del fuego incluso quedan más puros, porque toda impureza se va a quemar. ¿Qué estamos construyendo en nuestra vida? Podemos aprender de este celo manifestado por Jesús en aquella ocasión. Mira, el rey David tuvo una experiencia muy amarga. El rey David es ejemplo de muchas cosas, tanto para lo bueno como para lo malo. El rey David miró lo que no tenía que mirar, miró una mujer que no era la suya, adulteró con esa mujer. No solamente adulteró, porque para que veamos que el pecado siempre acarrea más pecado. Engañó, mintió y asesinó, todo por culpa de una lujuria. El pecado siempre acarrea más pecado. Y vino el fuego de la prueba, porque siempre viene el fuego de la prueba. Y vino la justicia de Dios. Y David aprendió la lección. Y David dijo algo increíble. Salmo 51. ¿Cuántos conocen el Salmo 51? El Salmo 51 es el salmo del arrepentimiento. Y allí en el versículo 1 y 2 del Salmo 51, David dijo, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el versículo 11 dice, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Esa es la actitud de alguien que quiere limpiar la casa. Lamentablemente, los fariseos, los religiosos, no hicieron caso al látigo. Posiblemente al año siguiente volvieron a montar el mercadillo. Poquitos días después de que Jesús limpió la casa, lo crucificaron. Lo importante es que tú y yo tengamos un corazón sensible. Y sensible no significa que cuando viene una palabra de parte de Dios, yo me voy a poner a llorar. Mira, poco nos tiene que impresionar las lágrimas, incluso las propias, las nuestras. Cuando vemos a una persona llorar, a veces pues decimos, ostras, ¿qué ha pasado, no? Esta persona está tocada. A veces estamos en la alabanza y de repente vemos a un hermano que es tocado y uno dice, madre mía, que está muy bien, porque los sentimientos son parte de lo que somos. Y por lo tanto, si el sentimiento está aflorando porque el Espíritu está trabajando, gloria a Dios. Pero no te fíes de las lágrimas. La pregunta es, ese hermano, esa hermana, o yo mismo, que me quebranté tanto en la alabanza, ¿se notó durante la semana en mi vida? ¿O fue simplemente en el momento ese, un momento sentimental y nada más? Como diría Marcos Vidal en una de sus canciones, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas
y no acabas de cambiar. ¿Cuál es? ¿Simplemente es una lágrima o realmente hay algo dentro nuestro que le ha pasado como a David? Señor, borra mi pecado. Por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Aprender de los errores, limpiar la casa. Ananías y Zafira, ¿te acuerdas de Ananías y Zafira? Un matrimonio. En la iglesia estaban pasando cosas increíbles. Gente era transformada, cambiada. Como decíamos en el momento de la ofrenda, nadie decía que tenía nada, todo era de todos. Tal es así que apareció uno, era un hermano de estos bonachones de la iglesia, ¿vale? Le llamaban el negro, así de buena onda, como dicen, ¿eh? No era un insulto, al contrario, era algo de cariño, el negro. Nosotros en la Biblia lo conocemos como Bernabé. Luego fue compañero de Pablo. Y dice que él vendió un terreno. Y ese terreno trajo el dinero delante de los apóstoles que sirviera para los pobres. Eso impactó a la iglesia. Mira, Bernabé ha vendido el terreno. La verdad que cómo ha tocado el Señor su corazón. Vende algo suyo para que todos tengan. Y seguramente cundió el ejemplo. Y entre ellos estaban Ananías y Zafira. De repente, Ananías y Zafira venden un terreno. Seguramente sería mucho dinero. Y ellos dijeron, bueno, pero a ver, nos han dado 10.000 euros, vamos a poner 5.000 y los otros 5.000 nos los embuchacamos, ¿no? Los ponemos en el bolsillo para cada uno. Llegaron allí, entregaron el dinero a los apóstoles y Pedro les dijo, ¿por qué queréis engañar al Espíritu? Y automáticamente cayeron fulminados. Murieron. En el argumento Pedro le dijo, pero si el terreno ya era vuestro, ¿por qué tenéis que engañar? Decir, mira, queremos dar la mitad, la otra mitad nos las queremos guardar. O lo dais todo o directamente no dais nada. Nadie os obliga, pero no engañéis. Porque el celo del Señor, el látigo, siempre está ahí. Yo siempre me he preguntado por qué, Señor, fue tan severo lo que pasó con ellos. Tiene que ver con el celo de la casa de Dios. Si empieza a cundir el ejemplo del engaño, se acabó todo. El espíritu se retira. Lo mismo sucede en la iglesia, hermanos. Si, no digo que ahora el Señor te vaya a fulminar, o que me vaya a fulminar, que podría hacerlo. Pero lo que sí te digo es que cuando Dios nos habla, más vale que le hagamos caso. Y que lo hagamos desde la sinceridad, y que lo hagamos desde la gratitud, y lo hagamos desde el temor a Dios. Por eso en la iglesia no se puede instaurar un espíritu de pecado. No todo está bien. No todo es correcto. Lo que está mal tiene que ser corregido. Lo que es pecado dentro de nuestra vida tiene que entrar dentro del arrepentimiento y el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a limpiar el templo del Espíritu, donde se mueve el Espíritu, donde suceden milagros, donde hay cosas grandes de parte de Dios, es donde hay santidad. Si no hay santidad, el Espíritu Santo no puede actuar. Lo que actúa más bien es el látigo. Por eso es importante entender que el Señor en todo momento habla, el Señor exhorta, el Señor aconseja a su iglesia que compremos de Él oro refinado, que seamos santos, que vivamos tal como Cristo nos enseñó a vivir. Yo quiero terminar con esto. Tenía muchos más pasajes, pero quiero hablarte de una dualidad. ¿Qué es una dualidad? Lo dual es, por ejemplo, es el blanco o negro, ¿sí? Quiero hablarte de extremos. Estamos hablando de pecado y estamos hablando de santidad.
En la Biblia tenemos no sé si llamarlo así porque no quiero que me malinterpretes y quiero ser más que respetuoso con la palabra de Dios, ¿vale? Pero hay un doble mensaje que pone el enemigo en la palabra de Dios. Al diablo le encanta que nos confundamos con la Biblia. Y el doble mensaje al que me refiero es que así como Jesús fue tan duro con los extremistas fariseos, porque eran extremistas, y todo lo que hacían los fariseos estaba mal, y evidentemente estaba mal, a veces parece ser que creemos o queremos entender en la Biblia que los extremistas son los malos. Y lo cierto es que estamos llamados a ser extremistas. La palabra de Dios nos llama a ser extremistas. Dios dice que o es bueno o es malo. ¿Hay algo que pueda estar al medio, que pueda ser medio bueno, medio malo? No. ¿Qué dice Jesús? Por lo que no eres ni frío ni caliente, te voy a tomar así como una tacita de café tibio. Así dice. Te vomitaré de mi boca. Me da asco la tibieza. ¿Vale? Jesús dice, prefiero que seas frío si no te gusta estar en mis caminos. Aléjate. Pero no estés con un pie dentro de la iglesia y otro dentro. O estás o no estás. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿en qué extremo estás? ¿Estás en el camino de Dios o estás en el camino del mundo? Al medio vas a tener un mercadillo increíble dentro de tu vida. Y va a llegar el látigo y va a llegar Jesús, va a tirar mesas y va a venir el juicio. Pero la Biblia nos enseña que Dios es bueno. Pero no te confíes, ese de que Dios es bueno, todo me perdona, sucede solamente cuando nos arrepentimos de corazón. Ese no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace, es una mentira del diablo. Lo que es malo, es malo. Y si todo el mundo lo hace, me voy a referir a una de las grandes frases y grandes argumentos de las mamás del mundo entero, que dice, si todos tus amigos se tiran por el barranco, ¿tú también te vas a tirar por el barranco? ¿Sí? ¿A que sí que ese argumento de mamá total, eh? Lo mismo, si todos los cristianitos se tiran por el barranco, ¿tú vas a ir detrás? Lo que es malo es malo. Aquello que dice, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Eso que es tan latino, tan nuestro, como no queremos quedar mal con nadie, un día de estos voy a ir a la iglesia. Sí, mañana voy. Nunca concretamos nada. Siempre queda para después. Nunca dijimos que no, así que nadie nos va a poder decir que hemos dicho que no, pero hemos dicho que no. Porque el tiempo aceptable es hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo. Entonces, no es cuando tengas tiempo, no es cuando tengas ganas, es hoy. Mañana voy a empezar a ser santo. Mañana se va a alargar indefinidamente por los siglos de los siglos. Hoy es el momento. Por lo tanto, es el momento de ser extremista. Es el momento de ser fanático. ¿Eres un fanático de Jesús? ¿Eres un fanático de esa vida de santidad? ¿Estás celoso en el sentido de celo, no de celos de los malos, sino del otro? De pasión por las cosas de Dios, por la presencia de Dios en tu vida. ¿Quieres aprender a decir como decía el salmista? ¿Sabes lo que decía el salmista? En este caso, cuando estaba bien, cuando estaba increíble con el Señor, dijo, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya no quiero nada en la tierra. El Salmo 73. Qué maravilla poder decirle al Señor como una expresión de amor, Señor, es que te tengo a ti, ¿para qué quiero nada más? ¿Para qué me quiero ir al mundo? ¿Qué me va a ofrecer el mundo que no me ofrezcas tú mucho más? Se trata de ese extremo. Se trata de vivir en el extremo de Dios. ¿Sabes cuál es el extremo de Dios? El Salmo 91. Con esto quiero terminar. El Salmo 91 te pone el extremo de Dios. Dice que el que habita te va a dar un lugar al abrigo del Altísimo y te explica cómo es el barrio del extremo de Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré.
Y luego también me habla de las consecuencias de vivir en el extremo de Dios. Caerán a tu lado 1000, caerán al otro lado 10.000, pero a ti no te va a tocar. Por lo tanto, estamos hablando de que estar en el extremo de Dios es estar en el lugar correcto. Aunque todo el mundo te diga lo contrario, aunque tus amigos se burlen de tu fe, aunque los que te conocen intenten diluir el mensaje, como está de moda ahora, aunque te intenten llevar de los extremos al centro, tú sabes que eso es vomitivo a los ojos de Dios. Dios espera santidad. Dios espera que tu casa sea una casa ordenada, que tu casa sea una casa que esté en santidad, porque así requiere Dios. Hemos leído, hemos visto que el Señor nos ha enviado al Espíritu Santo y habita en nosotros. ¿Qué casa le tenemos preparada al Espíritu Santo de Dios? Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero hacerte algunas preguntas, más que nada para que puedas reflexionar. Y la primera de esas preguntas es, ¿qué estoy haciendo con la casa de Dios? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy tratando mi cuerpo? Decíamos que David lloró cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Se arrepintió. Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, le supo mal. Quiso devolver el dinero, quiso hacer algo para evitar lo que él mismo había iniciado. Ya era tarde. Fue y se ahorcó. Le ganó la culpabilidad. Ananías y Zafira, ¿qué decir de ellos? No tuvieron ni tiempo de arrepentirse. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El celo es una verdadera pasión. Es una verdadera pasión por las cosas de Dios. Esta pasión es un fuego que quema por hacer lo que a Dios le agrada. Somos templos de Dios, somos tabernáculos vivientes. ¿Cómo está tu casa? Necesitamos ser personas determinadas. Necesitamos tener claro lo que hacemos, lo que decimos, lo que creemos, lo que pensamos. Mira, cuando te sientas inseguro, cuando te sientas en duda, reprende a la duda. Un cristiano tiene las cosas más claras de lo que te imaginas. Lo que está bien y lo que está mal, está mal. ¿Y sabes lo que nos promete la palabra de Dios? Allí en Santiago se nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Podemos tomar decisiones. Podemos decirle al diablo no. Podemos dejar de ir por ese camino. Tenemos autoridad de parte de Dios para hacerlo. Y siempre vas a tener al Espíritu Santo en tu vida para ayudarte y para guiarte en la dirección correcta. Yo puedo determinar mi futuro porque sé lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. Yo puedo decidir vivir en el extremo de Dios. Y ahora ya no te lo hago como una pregunta. Quiero hacerlo como una certeza. Iglesia, vamos
a tener celo por las cosas de Dios, por el templo de Dios. Me voy a apasionar por la santidad. Así que yo quiero invitarte a que puedas decirle al Señor, yo hoy no te voy a invitar a que levantes la mano. Quiero que sea una actitud del corazón. Yo creo que David, cuando se arrepintió, no levantó la mano, no se puso en pie en un culto. Simplemente el Espíritu Santo le inspiró para llegar delante de Dios en confesión y en arrepentimiento. Quiero animarte, quiero animarme a eso. Señor, en esta mañana quiero pedirte perdón por haber permitido que tu casa, este templo que es mi cuerpo, se vea manchado por el pecado. Te pido perdón por esos lugares a los que no tengo que ir y en donde solamente recibo pecado, ofensas, blasfemias, mentiras. Te pido perdón porque aunque no voy a determinados lugares, en mi mente genero pecado, mentiras, ofensas. Y quiero pedirte que me ayudes, Espíritu Santo de Dios, a poder ser ese templo santo y a ser como esa ofrenda, como nos enseña el apóstol Pablo en Romanos, agradable a ti. Quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No me quiero conformar a este mundo, sino que quiero transformar mi mente, mi corazón, todo mi ser, de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, quiero pedirte que me fortalezcas en la debilidad, que me ayudes a vivir en santidad, que me ayudes a vivir en tu verdad, esa verdad que me hace libre. Espíritu Santo, ayúdame a tomar decisiones serias, que no sean de un momento, que no sean movidas por una emoción, sino que sea un momento en mi vida que de verdad marque un antes y un después, en donde pueda tomar una seria decisión de vivir una vida de santidad. Señor, en el nombre de Jesús, quiero expresarte el anhelo de mi corazón. El día que llegue delante de tu presencia, cuando tú me llames, cuando llegue mi hora y esté cara a cara mirándote a ti, quiero escuchar de tus labios una frase: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el regocijo de tu Señor. Señor, quiero que ese sea mi final. Quiero que ese sea el principio de mi eternidad contigo. Señor, que cuando vengas a visitarme, en lugar del látigo, pueda encontrar tu beneplácito y pueda encontrar tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.